noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de la historia de la Iglesia y entramos el día de hoy a un cuarto periodo que es la Iglesia medieval. Ahora, nosotros estamos ocupando una división de la Iglesia. Pueden haber otras, pero mayoritariamente los historiadores en general han separado o han hecho la división de la historia de la Iglesia de la manera que lo estamos estudiando. Por supuesto, en cada uno de esos periodos hemos dejado fuera una gran cantidad de material, porque la idea es más que nada tener una concepción panorámica y el detalle todavía, gracias a Dios, hay acceso a través de libros y en fin, todo esto. Yo también les di alguna bibliografía que pudieran quizás en alguna oportunidad consultar. Pero la importancia de estudiar la Iglesia y la historia de la Iglesia, recuerden que es el hecho de que nosotros somos parte de esa Iglesia. Nosotros somos herederos y también somos responsables de continuar con el legado de la Iglesia cristiana, ¿ya? Y eso significa que debemos informarnos, porque obviamente cuando estamos hablando de la Iglesia, muchas veces nosotros tendemos a pensar a un corto plazo hacia atrás o a una visión corta hacia atrás, y hasta podemos un poco describirlo si es que hemos venido de alguna denominación en particular al momento en que nosotros comenzamos a participar de esa denominación. Pero la Iglesia es una historia riquísima de más de 20 siglos y que ciertamente se cumple el propósito, o mejor dicho, la declaración de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la Iglesia. Y ciertamente esa es una declaración que ha sido verdad y es verdad a lo largo de la historia. Sin embargo, no ha sido sin un costo. No ha sido sin un costo. La salvación es un regalo, pero la santificación y el poder ser obediente a Dios, y sobre todo los millones de hermanos y hermanas nuestras que a lo largo de todos estos siglos han sido usados por el Señor y han permitido al Señor, ¿no es cierto?, a través de ellos traernos a nuestros días el Evangelio puro, tal como les fue predicado a ellos. Entonces, eso también es importante, porque además de eso nosotros tenemos que, como lo dije al principio, de alguna manera no desconocer nunca la historia de la Iglesia y saber que cuando entendemos la historia podemos entender mejor nuestro presente y además podemos proyectarnos con una base mucho más sólida hacia el futuro. Ya, nosotros no somos una institución en el aire que no viene de la nada, ni algo que va a la deriva, no. Tenemos un propósito bien determinado, bien específico, y que ha sido el propósito en todos los años y siglos que la Iglesia ha existido y seguirá existiendo, ¿ya? Revisamos primero la introducción, después vimos algo en esa introducción de la Iglesia Apostólica y dijimos que no íbamos a hacer un trabajo profundo ahí por el hecho de que la historia de la Iglesia Apostólica la encontramos básicamente en el libro de los Hechos. Por lo tanto, eso nos hace saltar al segundo periodo, que es la Iglesia primitiva. Ahora, recuerden que hay hitos que marcan estos periodos, desde el Pentecostés hasta la muerte de Juan tenemos el periodo apostólico, desde la muerte de Juan hasta el edicto de tolerancia de Constantino el 313 tenemos nosotros lo que es la Iglesia primitiva. Y la característica principal de la Iglesia primitiva era la persecución. Recuerden que en la época apostólica principalmente la persecución estuvo en dos frentes, siendo mayoritariamente el frente religioso judío, de fariseos, en fin, saduceos, y el judaísmo persiguiendo el cristianismo. Recuerden también que hasta ese entonces el Imperio Romano de alguna manera asociaba el cristianismo como una secta del judaísmo y por lo tanto, siendo el judaísmo una religión lícita, no los perseguía. Eso cambió después de la caída de Jerusalén, pero efectivamente esos primeros años, aunque hubo persecución y en algunos casos feroz, no constituye la característica de ese tiempo, sino más bien la expansión. Ahora, la Iglesia primitiva sí que se caracteriza por la persecución, porque ahí sí el imperio consideró el cristianismo como una religión ilícita y la persiguió pasando por distintos periodos, algunos más crueles que otros. Y recuerden que de todos los emperadores, el más cruel fue Diocleciano, que paradojalmente fue también el último, pero eso significó, ¿no es cierto?, que se terminara la persecución con el levantamiento de Constantino como emperador. Constantino
de antes ya había visto en los cristianos o en el cristianismo diríamos nosotros, un potencial de mucha gente que en realidad nunca se le podía distinguir o acusar de ningún delito aparte de su fe, ¿ya? Entonces Constantino comenzó, no es que Constantino de la noche a la mañana le dio por favorecer el cristianismo, no, sí que es un proceso que se fue desarrollando. Después él, en su afán conquistador, recuerden, va llegando al punto en Gran Bretaña y se va a hacer del poder en Roma o en la Roma imperial. Y antes de esa batalla clave, que se llama la famosa batalla del Puente Milvio, él supuestamente la noche anterior tuvo una visión, un éxtasis, un sueño, no está bien descrito, pero en el fondo que aparece una cruz con características más bien egipcias que cristianas, pero eso él lo toma y una voz o un escrito que tampoco está claro si lo escuchó o solamente lo leyó, pero dice: en este signo o por este signo vencerás, en idioma latín. Y entonces él asumió que eso era una señal divina y efectivamente el día siguiente triunfó, teniendo una inferioridad numérica frente a Magencio, que era el emperador establecido en Roma. Bueno, y Constantino se hace del poder romano y desde ese momento él comienza a favorecer el cristianismo. Constantino nunca oficializó el cristianismo como la religión imperial. Él lo que hizo fue un edicto de tolerancia, o sea, toleró el cristianismo junto con todo el paganismo que ya existía, y por lo tanto lo que él hace es ciertamente favorecer el cristianismo. Eso hizo que mucha gente, muchísima gente del imperio que participaba y era parte de otras o de religiones paganas, debido a esta situación comenzó a migrar hacia el cristianismo, pero no necesariamente por un sentido espiritual, sino que un sentido netamente de conveniencia. ¿Por qué? Porque los cargos públicos, en fin, y las instancias de carácter gubernamentales, sobre todo, Constantino nombraba solamente personas cristianas, ¿ya? Ahora, el año 381, este emperador, ¿no es cierto?, Teodosio, 381 ya, él sí oficializa el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿ya? Y ahí se comienza a suceder otro fenómeno. El cristianismo comienza ahora a perseguir al paganismo, ¿ya? Comienza a perseguir al paganismo. Y eso es un poco para ir entendiendo lo que va a suceder a partir de este periodo que se llama la Iglesia medieval. Estoy tratando de resumir muchas cosas, ¿no es cierto? Y hay muchos eventos, por supuesto, que quedan fuera, pero más o menos ese es el hilo conductor. ¿Qué ha pasado en el tema de la Iglesia? A esta altura, 381, 400, la Iglesia cristiana es un mix entre cristianos verdaderos y cristianos que no lo son, o personas que se dicen pero no lo son. Pero encontramos todavía la estructura de una iglesia cristiana. El gobierno principalmente de carácter episcopal. Se recuerdan que hablamos de un obispo, después cabeza de los obispos, cabeza de la cabeza de los obispos, y eso en definitiva tenía una relación principalmente con un ordenamiento gubernamental, pero que no constituía, bajo ningún punto de vista, al menos en la ley, un concepto de verticalidad. Eso se va a ir viendo posteriormente, ¿ya? Entonces, la iglesia medieval la vamos a encontrar principalmente o casi exclusivamente en la zona occidental del imperio. Recuerden que el imperio estaba dividido en el imperio, en la parte occidental, cuya capital era Roma, y en la parte oriental, cuya capital era Constantinopla, ¿ya? Entonces, esta pugna entre ambas partes del imperio siempre había existido, pero se va a agudizar al entrar este periodo que llamamos nosotros medieval. Y este periodo medieval, desde el punto de vista de la estructura de tiempo, va desde la caída de la Roma occidental. Ahora, cuando hablamos de la caída de Roma, no estamos hablando que el 476 pasó y el 477 ya había caído completamente. No, ese año 476 se marca como el comienzo de esta caída, que duró más o menos entre 40 y 50 años, el proceso de finalmente hacer caer la estructura del imperio, así como se cayó allá arriba algo, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que Roma, una de las cosas que tenía Roma era, o uno de los problemas que tenía Roma geográficamente, era lo abierto que era como territorio.
Entonces, todos los llamados bárbaros del norte, digamos, asediaban constantemente el Imperio Romano. Pero ojo, los bárbaros y todos los pueblos que querían conquistar Roma no querían eliminar Roma, sino que ellos querían romanizar su cultura, ya que en el fondo ese era el propósito. Por eso también se explica que mucha de la arquitectura romana no fuera destruida por estas invasiones, ¿ya? Entonces, hasta la caída finalmente de la parte oriental, Constantinopla, ya estamos hablando en el 1453, o sea, un espacio por lo menos de 10 siglos que lleva la etapa medieval. Y esta es una etapa sumamente compleja porque necesariamente nosotros nos tenemos que empezar a enfocar en algo que es, o que se llama, el progreso del poderío del obispo de Roma hacia el papado. Aquí es cuando nosotros vamos a encontrar que el obispo de Roma, ¿no es cierto?, comienza a levantarse como el más importante del resto de los obispos del imperio, en la parte occidental. Cuando, por ejemplo, este emperador, que se llamó Dámaso, ¿no es cierto?, este obispo, ahora ustedes si buscan en la historia, según el catolicismo romano, todo esto, desde Pedro para acá, son San Dámaso y son todos papas, cosa que es absolutamente falso porque ese concepto se va a acuñar varios siglos después y va en un proceso de progresión, o sea, va progresando hacia eso, ¿ya? Y por primera vez los registros históricos hablan de que este Dámaso se nombra Pontífice Maximus. Pontífice Maximus es un título, uno de los títulos que ostentaba el emperador. El emperador se denominaba a sí mismo el sumo sacerdote de todas las religiones paganas, de todas. Por eso es que la adoración al emperador era obligatoria, porque en definitiva era, primero que nada, era una ordenanza legal y en segundo era una ordenanza, entre comillas, espiritual. Porque, por ejemplo, si yo adoraba al dios piedra, para que mi adoración al dios piedra fuera efectiva, tanto gubernamentalmente o legalmente y espiritualmente, tenía que adorar al emperador porque él era el puente. Pontífice Máximo significa puente, ¿ya? Entre la humanidad común, entre comillas, y las divinidades. Y ese puente era el emperador. Bueno, este hombre, Dámaso, asume por primera vez de forma extraoficial, podríamos decir nosotros, este título, pero por la siguiente razón, por el hecho de que el cristianismo aquí está tratando de limpiar, por así decir, el imperio del paganismo, y lo que va a hacer este pontífice, entre comillas, este obispo, es eliminar este título en el emperador, centralizarlo en el obispo de Roma y decir que solamente el cristianismo puede acceder a Dios, y eso lo hace a través de este puente que es el obispo. Pero no lo había asumido todavía como un título, entre comillas, divino, ¿ya? Como un título divino. Pero ya son los primeros albores, estamos hablando del año 382. Entonces, ¿qué caracteriza la Edad Media? El progreso del poderío del obispo de Roma hacia el papado, con todo lo que eso significa. Segunda cosa, el sucesor de Dámaso se llamó Ciricio y fue el primero en llamarse papa en el sentido de colocarse sobre el resto de los obispos. Recuerden ustedes, tenemos la división del Imperio Oriental, Constantinopla casi se pierde en el tiempo, y todo está ocurriendo en Roma. Y en Roma entonces este sucesor de Dámaso, obispo también, todavía nada de papa, él se nombra papa desde el punto de vista de padre espiritual del resto de los obispos y por ende del resto de las iglesias, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, solamente como un título extraoficial. Es la primera vez que aparecen estos nombres, estos títulos, ¿ya? Y entonces, a partir también de este periodo, comienza hay un quiebre definitivo entre el catolicismo oriental, que asumió una forma que se le llamó en el tiempo ortodoxa, entre comillas, porque tampoco es bíblica, pero es menos pagana que la occidental, ¿sí? Pero entonces la parte ortodoxa asumió el ordenamiento patriarcal, que no tenía que ver con el ordenamiento papal que se va a empezar a cimentar a partir de esta época.
a partir de esta época. Entonces, el patriarca no ostenta ningún título de los que va a ostentar más adelante el pontífice romano, ¿no es cierto? Pero el patriarca ejerce una autoridad, pero no se le conoce ni se le concede ninguno de los títulos que vamos a ver que comenzó a aglutinar el obispo de Roma, ¿ya? Entonces, más o menos así va surgiendo extraoficialmente, por así decirlo. Ahora, ¿quién le da el título oficial, ¿no es cierto?, a estas dos instancias, y además va a sumar una tercera que va a cambiar el curso del obispo de Roma? Es este hombre Gregorio Magno o Gregorio el Grande, ya en el siglo VI, VII, que él, recuerden ustedes, los bárbaros están atacando y asediando Roma, y en un momento determinado vencen eso. El ejército romano comenzó a ceder, a perder la disciplina y una serie de otras cosas que están registradas en la historia. Finalmente ocurre eso y los bárbaros irrumpen en la ciudad de Roma, y el emperador se echó el pollo, como decimos nosotros, escapó, ¿ya? Y no había cabeza que liderara ni el ejército ni que salvaguardara al pueblo. Y entonces este hombre, Gregorio el Magno, él asume ese rol de liderazgo. Aquí nosotros no podemos juzgar si lo hizo porque quería ser emperador, o porque lo hizo realmente porque quería defender Roma, ¿ya? El punto es que logra sofocar esa incursión de los bárbaros, y en ese momento el Senado, ¿ya?, y el pueblo, o el Senado impulsado por el pueblo, y al estar vacante el espacio de emperador, lo corona como emperador. Y esto es lo que va a cambiar el curso del obispo de Roma, porque es coronado. Hasta antes, ninguno de los obispos anteriores había recibido ningún tipo de corona, nada. Aquí es coronado. Y esto va a cambiar, como digo, el curso, porque efectivamente él asume ahora todos los poderes temporales, político, militar y religioso, ¿ya? Y desde ese nicho, ¿no es cierto?, comienza a gobernar. Vinieron a partir de Gregorio después otros hombres que fueron nombrados emperadores, pero el Papa también era coronado como emperador, y de hecho se le cambia la corona por una famosa corona que se llama la tiara, que la usó creo que hasta Juan XXIII, que era una corona especial que era como una corona triple, ¿ya?, y representaba los tres poderes temporales, y por lo tanto ahora el emperador era puesto por el Papa. Y así, esto fue casi durante todo el Medioevo, ¿no es cierto?, en que el Papa colocaba, sacaba reyes, nombraba reyes, en fin, hacía todo porque él había tomado ya el control de este poder, de estos tres poderes temporales, ¿ya? Así empieza a estructurarse este poderío. A todo esto el cristianismo bíblico verdadero, más o menos un siglo antes, ya hace rato había vuelto a entrar en la clandestinidad, porque obviamente se le consideró una secta, ¿no es cierto? Una secta, ya no se le consideraba el cristianismo. ¿Por qué? Porque no se sujetaba a ninguna de estas cosas. Entonces comenzó a ser perseguido como una secta o como una religión pagana, ¿ya? Y no la vamos a ver aparecer nosotros más o menos en acción, siempre estuvo vigente, pero la vamos a ver por ahí por el año 900, el año 1000, cuando empieza el periodo de los pre-reformadores. Bueno, este periodo aparece ya ahora. Bonifacio, en el 606-607, ahora oficialmente aquí se reviste como Papa, como uno de los poderes temporales. Papa, o sea, esto queda oficialmente instituido por ley imperial. Él es el padre espiritual, ya no de los obispos, sino que del mundo, Y se agrega el título sumo pontífice, que es superior a Pontificis Maximus, porque Pontificis Máximo podría dejar entrever, ¿no es cierto?, que había un Pontificis Medicus y uno Minimus, ¿ya? Entonces, sumo es, no hay más que él, único, es sinónimo de único, ¿ya? Recuerden, el título sumo pontífice lo ostentaba el emperador. Al ser coronado Gregorio el Grande, ¿no es cierto?, asume eso, lo recibe, lo toma y lo empieza a traspasar de ahí en adelante a todos los sucesores papales, ¿ya? Otro título, aquí nos pegamos un salto, pero esto es un poco lo que me interesa para ver qué es lo que representa
y lo que es según la ley romana, por supuesto todo esto es herético, pero la ley romana de quién es el Papa hasta el día de hoy, porque el Papa hasta el día de hoy ostenta exactamente los mismos títulos, por eso es que a los papas los coronan, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque él recibe ahí, supuestamente, de Dios el poder o los tres poderes temporales, ¿no es cierto?, que están depositados en él y que los gobierna a partir de un dogma que se establece más adelante, que es la infalibilidad, o sea que él no se equivoca. Entonces, el título de vicario de Cristo, esto es bien terrible, porque la palabra vicario es el homólogo o el sinónimo del paracleto en el Nuevo Testamento, en griego, paracleto, que es de la misma especie o el sucesor o el representante de Dios en la tierra, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice, entonces él usa la palabra vicario, que es una palabra latina, pero que tiene la misma traducción. Entonces aquí él se hace el representante de Dios en la tierra, el representante de Cristo, y hay muchos escritos, porque los papas escribían también sus propias memorias, sus cosas así, y ellos hablaban ahí de que eran Dios y todas las cuestiones que no las vamos a analizar, por supuesto, ¿ya? Juan VIII, el año 872, pero Inocencio III, que fue uno de los más criminales de los papas, que de inocente no tenía nada, en el siglo XIII, ¿no es cierto?, él ya lo establece como una ley canónica. Aquí estamos entrando a la parte final de la época medieval, por eso el título, el progreso, porque esto fue progresivo. El obispo de Roma fue tomando cada vez más importancia. Cuando Constantinopla se separa, ya Constantinopla no tenía mucha importancia, porque la tuvo solamente en el tiempo de Constantino. Cuando Constantino muere, ¿no es cierto?, la importancia de la parte oriental decrece, casi desaparece. De hecho, los católicos romanos o el romanismo, a partir de Gregorio el Grande, una de las primeras empresas que se puede tomar como cruzadas, porque nosotros las cruzadas las consideramos históricamente a partir del año 1000 y algo, ¿no es cierto?, cuando empiezan supuestamente para ir a Tierra Santa a pelear contra los musulmanes. Pero las primeras cruzadas se realizaron de los ejércitos romanos para ir a destruir a los ortodoxos, judíos y ortodoxos. Y los ortodoxos sobrevivieron porque los zares rusos los protegieron, ¿ya? Y eso es lo que hace que Rusia se haya convertido después en el tiempo en el país o la zona más importante donde se desarrolló la Iglesia ortodoxa hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, títulos: Pontífice Máximo, Vicario, Sumo Pontífice, ¿ya? Sumo Pontífice. Dogmas impuestos por los papas ahora, investidos de estos tres títulos y otros más que hay, que son de menos importancia. Esto es un poco lo que yo quiero que principalmente nos quede esta noche de este paso, pero rapidísimo, donde en una época donde se cometieron las atrocidades más grandes por parte del romanismo. Después les voy a mostrar un extracto de un video documental que ustedes pueden buscar en la web y que lo seleccioné por el hecho de que tiene justamente las citas históricas, ¿ya? No es solamente que escriben algo por escribir, hay citas históricas respecto a eso para que ustedes se den cuenta de lo que significa realmente la historia del papado, ¿ya? La historia del papado. Ahora, de los dogmas impuestos por los papas, que hay muchísimos, es una cosa interminable, o sea, absurdamente interminable. Pero estos son los más terribles porque estos son los que, o con estos, o sabiendo solamente estos, nosotros como cristianos estamos hoy día con la responsabilidad de saber que una misa es el acto más satánico que se puede practicar, porque la misa significa sacrificio y está basado en este dogma de la transubstanciación, que dice que la presencia real de Cristo está en la hostia y en el poco de vino. Esto fue en el Concilio de Trento oficializado, y ahí hay una pequeña parte de todo el artículo, que es largo, tedioso y terrible,
que dice que la presencia eucarística comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Ese es un extracto. Parte también de todo el artículo, dice: el Concilio de Trento enseña que si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo de Cristo, juntamente con su alma, su divinidad, todo de nuestro Señor Jesucristo y por ende Cristo entero, sino que por el contrario dijere que esto es solamente una señal o figura, sea anatema, que significa maldito. O sea, el Concilio de Trento dice que si tú no crees que realmente el cura tiene el poder, cuando levanta las cosas y dice, orad hermano, ahí se supone que ocurre un acto que se le da el poder al cura, ¿no es cierto?, de bajar a Cristo del cielo y encerrarlo, encapsularlo en esa galleta y transformarlo en el cuerpo de Cristo. Y que si no lo crees, eres maldito. Sustancialmente quiere decir que la presencia del Señor en la Eucaristía no es meramente virtual, sino que completamente como estaba en el Calvario, como estuvo en el pesebre, su cuerpo mismo, su sangre misma, todo lo que asumió en la encarnación. Y sigue, ustedes lo pueden buscar en el sitio Catholic.net, que es el sitio oficial del Vaticano. Todavía está disponible, por si a alguien le interesa leer y darse la lata de leerlo completo. ¿Ya? Y sigue. Pero estos son los extractos fundamentales. O sea, ¿qué es la misa? Es sacrificar otra vez a Cristo, es ir contra la palabra de Dios, es efectivamente lo peor de lo peor. Lo más satánico de todo el sistema romano es esto. ¿Qué dice la palabra? Solamente algunos versículos. ¿Alguien va a leer allá? Sí. Busquen en la carta de los Hebreos, a los Hebreos. Capítulo 7, versículos 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenías, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Ya? Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre, dice el cura, y esas son las palabras mágicas que transforman estas, le llaman ellos accidentes, o sea, es un lenguaje de una galimatía espantosa, es una cosa realmente rebuscada, pero dicen, esas sustancias se transforman en esto. Nosotros tenemos que tener siempre amor y misericordia por las personas que están esclavizadas en este sistema, incluso por los mismos sacerdotes, pero no debemos nunca jamás nosotros ceder doctrinalmente ante lo que ellos hacen. Y eso, hermano, es una responsabilidad de todos nosotros. A nuestros hermanos en la época de la Inquisición y a partir del año 700 para adelante les costó a todos la vida, a todos. ¿Ya? A nosotros quizás nos va a costar un desaire o alguna cosa así, no lo sé. Pero nosotros debemos tener claridad en eso. Esto es porque nosotros recibimos mucha gente de otras iglesias, o sea, todavía, por ejemplo, hay personas nuevas a las cuales uno con mucho amor tiene que hacerle correcciones, pero hacerlas. O sea, que se despide de mí, que tenga un buen domingo, padre. Yo tengo que explicarle que no soy un cura, que no soy un padre, que no soy nada. Podría ser a lo mejor tu abuelo, pero padre, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, o la misa, dicen, ¿no es cierto? Nosotros sabemos qué es lo que es la misa, entonces, con amor explicárselo, pero no como parándose en un pináculo de sabiondo ni de condenación, pero es un proceso, pero hay que hacerlo. Entonces, esto, hermanos, lo enseñamos por la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que tener, porque cada uno de nosotros tiene que saber en un momento determinado las decisiones que va a tomar en relación a esto. Cuando tú estás y participas en una misa, en el acto de la misa. Hoy día alguien me decía, bueno, entonces si entro, mira, el lugar, uno puede entrar incluso a uno de esos lugares, a un templo de esos,
y mirar y darse cuenta de la arquitectura, no sé, cosas, pero otra cosa es participar de la misa, porque la misa puede ser ahí, puede ser en la playa, hacen misa allá, hacen misa acá, en todo. Participar de la misa es participar de ese sacrificio. Y punto. Cada uno sabrá si no, mira, en realidad yo en ese momento me estoy pensando en el Señor. Y todas esas historias que todos contamos y nos contamos y se cuenta entre uno, cada uno tiene que delante. Yo no creo que alguien pierda, o sea, de hecho nadie pierde la salvación por ir a misa, o porque fuera a misa un cristiano. Pero es raro, ¿no es cierto? Y tiene que saber que eso es la ofensa más grande al Señor, porque en el fondo Dios está diciendo una vez para siempre, y aquí dice, no, es todas las veces, y además tienen el poder de hacerlo. El sagrario, que es esa casa, hice así porque normalmente está a la derecha del altar, el sagrario, que es esa casa, ahí vive Jesús, y eso lo dice el catecismo, y que por eso el sagrario tiene que tener una luz siempre encendida, y cuando se pasa por delante del sagrario hay que hacerle reverencia, porque ahí vive Jesús. ¿Qué dice Hebreos 9, 23 al 28? Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró a ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Ya, una sola vez y para siempre, ¿no es cierto? Un sacrificio único. Roma dice no. Entonces, ¿es cristiano el romanismo, el catolicismo romano? La respuesta es no. No, porque viola los principios fundamentales del cristianismo, un sacrificio una vez para siempre. Ni hablar de las obras ni de ninguna otra cosa. Entonces, esto, ¿no es cierto?, se empieza a gestar siglos antes, pero se concreta en este Concilio de Trento. Entonces estamos hablando de que este proceso de progresión, ¿no es cierto?, va cada vez más empoderando al sistema romano, lo va pervirtiendo también cada vez más y va cada vez haciendo más y más de estas cosas. Ahora, otro dogma que va de la mano con esto es la infalibilidad papal. Fue impuesta por Pío IX, ¿no es cierto?, en 1846. Dice en su parte ahí que el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, y todas las cosas, pero en el cuarto párrafo dice que la infalibilidad significa que al romano pontífice le asiste la capacidad de no equivocarse nunca en ninguna declaración ex cátedra que haga. Por tanto, es deber de todos los fieles ajustarse, obedecer la voz de Cristo a través del pontífice. ¿Ya? La infalibilidad. ¿Qué significa esto? Dice ex cátedra más abajo. Significa que lo que está escrito, sí, es palabra de Dios. Pero si el Papa dice cualquier cosa, también es palabra de Dios. Si el Papa dicta una ley y dice que los extraterrestres existen, como alguien dijo, uno de los papas, no me acuerdo cuál, entonces sí. O si otro dice no existen, sí. ¿Me entiende? Entonces, eso es el poder de decir cualquier cosa en materia de doctrina, de moral, de lo que sea, y entonces es palabra de Dios y todo católico devoto debiera tomarlo como palabra de Dios. ¿Ya? El punto es cuando todo eso se contradice con la Escritura, o sea, no hay nadie que le asista esa infalibilidad a nadie, ¿ya? Entonces, también habla de que
la infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal. Se está refiriendo al magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es una de las secciones en las cuales, o es la sección donde se establece la doctrina de la Iglesia, que está principalmente entregada a un cardenal. En el caso, el último me acuerdo que fue Ratzinger, que de ahí saltó a papa, ¿ya? Pero eso es la que se encarga de establecer la doctrina de la Iglesia, y en definitiva después esto se transforma en un decreto o en una bula papal y puede transformarse en un dogma, ¿ya? Un dogma es ya cuando es una ley propiamente tal. El celibato sacerdotal, bueno, solamente por poner una cosa, hay muchísimas, pero se promulgó recién en el Concilio de Letrán en 1139. Hasta ahí todos los papas, no fue excesivo nada que fueran casados, la mayoría era polígamo, era de una depravación pero inexplicable. ¿Por qué? Porque eso va de la mano. Usted no sé si han leído alguna de la historia de los Borgia, que salió en la televisión y ahí algo mostraba cómo era. O sea, las intrigas, asesinatos, todo estaba ahí. Ahora, esta gente ostentaba el poder, ostentaba todas las cosas, y había muchos, sobre todo los señores feudales, que eran príncipes de sus feudos, ¿no es cierto?, que tenían, no, por supuesto que esto lo consideraban horrible y tenían que pagarle impuestos a Roma siempre, y por eso es que cuando veamos la reforma, los señores feudales y muchos príncipes protegieron a los reformadores, pero no necesariamente porque querían ser cristianos, sino porque encontraron por primera vez la forma de oponerse a Roma. ¿Ya? ¿Qué dice 1 Timoteo 3, 1 al 7? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya. Entonces claramente aquí dice, es necesario, ¿no es cierto? Hay una ordenanza a la palabra obispo, recuerden que significa dirigente, es sinónimo de pastor, es sinónimo de presbítero, ¿no es cierto? Pero nunca tiene un carácter jerárquico, nunca, jamás. ¿Ya? El purgatorio. Estos frescos sacaron el limbo hace como 10 años, pero el purgatorio no lo han sacado. El purgatorio, en el Concilio de León, se acuñó un concepto que era como se llamaba infierno temporal. Siglos después, otro papa lo instituyó como purgatorio, asociado, ¿no es cierto?, a purgar o a penitencia. ¿Y en qué consistía esto? La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios y lee las escrituras esas que no dicen absolutamente nada, ni siquiera la idea de eso, ¿ya? Ustedes las pueden buscar después. Pero la Biblia dice claramente que hay solamente 2 lugares cuando morimos al que vamos a ir. O al cielo con Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, o al infierno sin Dios eternamente por rechazar a Jesucristo. Son las 2 únicas lugares donde vamos a ir. ¿Por qué surgió el purgatorio? El purgatorio surge en una época que, aparte de ser una época económicamente espantosa, porque uno lo que tiene que saber también es que una de las cosas que hizo el catolicismo romano fue oprimir desde todo punto de vista al pueblo. Se le llama incluso en la historia la época del oscurantismo. Desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista religioso,
del punto de vista científico, del punto de vista artístico, de todo punto de vista se le llamó el oscurantismo. Y por eso es que la próxima semana, cuando veamos un barniz del Islam, nos vamos a dar cuenta de que el Islam, a pesar de ser lo que es y que es una religión que no es de Dios, el Islam progresó en las matemáticas, en las artes, en todas esas cosas, porque ese era el Islam antiguo, el Islam original. La basura hoy día terrorista es otra cosa. Está al igual que todos los movimientos politizados y todo. Pero el Islam progresó, ¿no es cierto?, y se desarrolló de manera increíble porque se permitieron todos estos desarrollos que el catolicismo impidió. ¿Ya? Impidió. Entonces, esa época de oscurantismo se asoció principalmente al hecho de la escasez, la enfermedad y una serie de otras cosas que generaron además esta idea del purgatorio, y se dice que a partir del deseo de un papa de construir el monumento este de la Capilla Sixtina, comenzó a reunir fondos de esa manera. Entonces se inventó el purgatorio. Una persona moría y le empezaron a hablar del purgatorio y le dijeron: se murió tu mamá y ella era una buena persona, pero va a pasar por tormentos porque hay que purificarla. Y más o menos cuánto va a ser no se sabe, porque nunca te van a dar una fecha. Pero si tú te pones con un billetón, nosotros le acortamos ese periodo. Así es, pues. Hasta el día de hoy en las misas. No es que le hagan una misa especial a la persona, sino que el solo hecho de nombrarla se supone que es puntos para sacarlo más rápido del purgatorio. Hoy día un par de chauchas quizás se dejarán en alguna capilla, pero en ese entonces, con el catolicismo entrelazado con el poder completo y con la convicción y con el poder que tenían sobre gobernantes, gente rica, todo pobre, todo el mundo, así se fueron haciendo de terrenos, territorios, todo. No hemos analizado la extrema unción, que a todas las personas con tierras, con plata, con todo esto, le decían justamente que dejara a la Santa Madre Iglesia para que lo sacaran del purgatorio. Aquí en Serena son dueños de todo el centro y de gran parte del... Y eso lo vivimos nosotros con un empresario que murió y las monjas se agarraron a la esposa, no la soltaron, murió la señora y extrañamente los hijos no agarraron nada, una fortuna gigantesca, y toda la plata está ahí. Entonces se la llevaron. Entonces, ¿por qué? Justamente por esto, si esto existe hasta el día de hoy. Existe hasta el día de hoy. Entonces, eso es el tema del purgatorio que está vigente. Recuerden, en el año 2001, el anterior Juan Pablo II, el anterior del anterior, Juan Pablo II, él hizo un año una bula papal en la cual concedía salvación, entre comillas, express o rápida, a través de un montón de indulgencias que era para ayudar a el hambre en África. Bueno, la adoración a María. Otra cosa. María, nuestra hermana, en el cielo está con el Señor, una pecadora que Dios usó para algo maravilloso como concebir físicamente a Jesús, hermana nuestra, ejemplo de fidelidad. Sin embargo, el catolicismo romano, producto de este sincretismo que el romanismo tiene, ¿no es cierto?, asumió una cultura que existía en Europa y que existía también en Asia, de la adoración a las diosas, principalmente diosas asociadas con la fertilidad, ¿ya? Y entonces Roma pescó y le dio su barniz con un personaje bíblico y comenzó todo este proceso de la Reina del Cielo, que es un título que usa Jeremías en el capítulo 7, versículo 8, para referirse a Astarte, que era la versión siria o asiria, mejor dicho, de Semiramis, y más atrás así, y así sucesivamente. Y siempre vamos a ver la mujer con el niño, y se los mostré en alguna oportunidad con fotos, toda el degradé de estas cosas que había. Pero para los que celebraron el 14 de febrero, ahí está Cupido, ¿no es cierto?, que era el hijo de Venus. Era el hijo de Venus, ¿ya? Idolatría al más puro... bueno, ¿ya? Entonces, en 1950 recién, fíjense lo contemporáneo, Pío XII declara el dogma de la Asunción de María. ¿Dónde estaba María antes? Nadie lo sabe porque nunca se conoció su tumba, nada de eso. Entonces, ahí recién María es asunta al cielo.
¿ya? Y la palabra asunta o asunción significa que María no subió por sus propios medios, sino que fue llevada por ángel, a diferencia de Jesús, que ascendió por sus propios medios. Entonces, hasta esas diferencias gramaticales o semánticas tienen esa diferenciación estúpida en esto. Pero la gente lo cree, ¿no es cierto? Y lo cree porque nunca ha sido expuesta a la verdad. Y los únicos que los podemos exponer a la verdad somos nosotros. No es necesario utilizar todo esto. Esto es para que tú tengas seguridad de que el Evangelio es el Evangelio verdadero y que el romanismo no es cristianismo, aunque lo nombren a Cristo. Hoy día, para que ustedes vean cómo ha progresado esto y sigue progresando, por acá, aquí está. Tengo tantos papeles ya. Pero hoy día está en estudio el dogma de María como corredentora. Aquí está. Fíjense eso. Significa que tú vas a poder ser salvo a través de María, porque hoy día tiene el título de mediadora. En la audiencia general del miércoles celebrado en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre recordó que el Concilio Vaticano II da a María el título de mediadora, al afirmar que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones para la salvación. Sin embargo, María se presenta ahora como comediadora. Significa que ella subió al cielo y es nuestra abogada, para que como madre del juez y madre de misericordia se ocupe de los negocios de nuestra salvación. Firmado Juan Pablo II. Va progresando, va a llegar a ese punto. ¿Y qué creen ustedes que va a encontrar en una cultura pagana como la nuestra? Aceptación gigantesca. Entonces, si nosotros miramos cosas, tenemos la Semana Santa y el mes de María. O sea, ya hasta en esa cuestión se nota esto. Y ni hablar, pues, o sea, ¿cuál es cuál? Pues tenés tú vírgenes en todo Latinoamérica, una cosa increíble. Entonces, todo eso el catolicismo romano le va poniendo su sello de aprobación. Entonces, cuando nosotros hablamos del catolicismo romano, no estamos hablando de cristianismo. ¿Ya? El cristianismo no es catolicismo romano. Eso es un error histórico que cometen todos, incluso cuando se habla del cristianismo, se mete el catolicismo adentro, el History Channel o cualquiera de esos que hagan un documental, lo hacen así, ¿ya? Pero no lo es, y nosotros debemos orar por esas personas. Nosotros estuvieron algunos de ustedes insertos en ese sistema, ¿no es cierto? Y Dios los sacó de ahí. Y probablemente y seguro lo sacó a través de otra persona que les habló y tuvo la valentía a lo mejor de confrontarlos en amor en fin. No vamos a esperar que todas las personas acepten la verdad del Señor, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no es cierto? Y eso implica que nosotros tenemos que tener esta información y usarla de manera responsable. Esta información no es para evangelizar a las personas, es para, no vamos a llegar de un católico y decirle, mira, tú soy pagano. Orar, porque el evangelismo consiste en presentar a Jesús, pero en el tiempo se va a ir desarrollando, ¿qué cosa? Un entrenamiento, una doctrina. ¿Por qué hoy día existe ecumenismo en el mundo, entre comillas, evangélico? Porque desconocen esto, o si lo conocen, no lo toman en cuenta porque les importa más el estar bien con las personas y no con Dios. ¿Ya? Y esto va a traer problemas en tu familia, va a traer dificultades, te lo aseguro, eso es un hecho. Pero ahí piensa, y por eso estamos estudiando la historia, que estos van a hacer cosas pero inferiores y que a cada cristiano, cuando quiere realmente estar en la verdad de Dios y ser fiel a esa verdad, seguro va a tener que pagar un precio, de distintas maneras. Estamos estudiando la iglesia justamente porque el precio de esos millones de hermanos para llegar hoy día a esta libertad que tenemos nosotros, sí, en la mano de Dios, por supuesto, y no te quepa duda en eso,
pero la mano de Dios se sirvió de instrumentos fieles que dieron su vida por esto. Cuando estudiamos a los reformadores, hoy día tú le puedes ir a tirar piedras si quieres allá y a lo más te van a llevar preso, alguna cosa así, o puedes encarar todo esto, pero cuando ellos eran los dueños del mundo, que se levantara alguien y los confrontara con la verdad, era firmar tu sentencia de muerte. Es así como, porque el catolicismo tiene una característica, el catolicismo nunca se va a sentar contigo, o un católico, o la doctrina católica se va a sentar contigo y decir, ya, veamos, abramos la Biblia, lo que dice la Biblia, no. Sino que inmediatamente se levantó este movimiento bíblico y ¿qué comenzó? Persecución, asesinato, eliminar, como lo ha hecho a lo largo de toda su vida. Juan Pablo I, el papa que duró 2 semanas, ¿recuerdan? Empezó a hurguetear los archivos del Banco Vaticano, amaneció muerto. Y como ellos se rigen por una ley propia, no hay nadie que le dice. Aquí el depravado que estaba acá, ¿no es cierto?, violó no sé cuántos niños, entonces la justicia civil le cayó encima. No, lo pescan, ¿no es cierto?, y se lo llevan, justicia canónica, y está meditando en alguna parte del África aprovechándose los pobres negritos. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Ahora, va a caer el hilo más corto, van a meter preso al curatato, a este otro, todo, pero a las jerarquías no, porque es un orden jerárquico, no lo va a permitir. Al fundador de los legionarios de Cristo, un depravado, pero a todas luces, ¿qué le pasó? Ni por curado la sacó. Al Caradima, ¿quién les va a hacer algo? Entonces sí, piedad de Dios, pero nosotros debemos tener claro que estamos en medio de eso. En medio de eso. Por eso es que cuando los cristianos quieren asumir y tratar de llegar a las posiciones que ha ganado el catolicismo, es cuando nos empezamos a equivocar. Porque así también como el Papa ex cátedra supuestamente dice cualquier cosa y es palabra de Dios, así también hay muchos evangélicos que dicen que reciben nuevas revelaciones de Dios y le van agregando a la Biblia. Exactamente lo mismo. Así como los católicos romanos han robado a lo largo del tiempo, hay muchos, entre comillas, pseudo cristianos que le roban a la gente, que le siguen robando a la gente. Obviamente en proporciones la nada, pero el acto es el mismo. Cuando tú ves que se empieza a manipular a las personas para que den plata y no enseñas el dar como un acto de la gratitud a Dios voluntario y de acuerdo a sus posibilidades y en secreto a Dios, y tú estás manipulando eso, entonces tú estás cayendo exactamente en la cuestión del purgatorio, la indulgencia, el mismo tipo, el mismo espíritu. ¿Ya? Bien, según Roma han habido 266 papas, ¿ya? Y el último que se espera, según toda esta cosa tipo fábula, es el Papa Negro, que no es necesariamente un hombre de color, tampoco lo descarta, pero principalmente el negro es por la orden a la que pertenece, que es un jesuita, ¿ya? Este que está ahora es jesuita, pero es un payaso y no tiene el calibre de transformarse realmente en la figura que tiene que ser ese personaje, ¿ya? Y esa es la historia. Entonces, por eso es que nosotros debemos enfrentarlo de la manera espiritual que lo hacemos, denunciarlo, evangelizar a la gente, amarlo, pero nunca transar con la doctrina. Con esta y con ninguna otra que no sea la doctrina bíblica. Pero eso es. ¿Alguna pregunta? Bien, la próxima semana vamos a ver 2 instancias más del sistema romano. Hay millones. Estas principalmente el interés es que la transubstanciación, la infalibilidad papal, ¿no es cierto?, los títulos con los que se fue desarrollando este poderío satánico, algunos de los dogmas, entre comillas, que se han establecido, los millones que hay, pues miles,
Pero hay dos cosas que nosotros como cristianos también tenemos que conocer, que es las cruzadas, los propósitos de las cruzadas, lo que realmente significó las cruzadas, porque las cruzadas de repente colocan casi como hombres valientes que fueron a... No, eran criminales, ¿no es cierto? Muchos de ellos curas de verdad, que tenían otros propósitos y que no tenían nada que ver con un concepto ni evangelístico, ni con recuperar los lugares ni nuestro territorio santo. Y lo segundo es que no podemos dejar de conocer que es la Inquisición, ¿ya? La Inquisición. Porque la Inquisición, dicho sea de paso, el dogma de la Inquisición y la ley de la Inquisición está vigente al día de hoy. Nunca la han sacado. Nunca la han sacado. ¿Ok?